Para los que me preguntan por qué soy petrista, por qué tengo un pensamiento de izquierda, la respuesta es porque quiero mi país, admiro sus gentes, su voluntad de trabajo, su tesón. Me preguntan también por qué, si voté por Petro y soy petrista, no tengo un trabajo ahora, incluso paso dificultades para sobrevivir. La respuesta es clara. Yo no voté por Petro para que me diera nada a mí. Tengan esa seguridad que así es. Yo no voté por Petro para que me diera algo o para obtener réditos de su gobierno. Yo voté por Petro porque no me gusta el país en que vivimos, porque nunca vi nada diferente. A mis 60 años nunca vi que el país avanzara. Vi siempre lo mismo, la misma retórica, las mismas promesas. Y al final, Colombia era, hasta hace 2 años, Colombia era esa finca sin agua para el común de la gente. Voté por Petro porque Petro es un hombre arraigado, humilde, que ha sacrificado gran parte de su vida a la vida pública, tratando y luchando de hacer de Colombia un mejor país. Ahora es nuestro presidente, dando gracias a Dios, aunque yo no soy muy creyente, pienso que Petro es el elegido. Si hay un Dios, nos colocó a Petro, a la mayoría del pueblo, para que hiciera transformaciones y grandes cambios. Jamás vi la preocupación de un hombre por el viejo, por el campesino, por el desposeído, por los niños. Petro ha sido ese hombre que ha subyugado todo, desde su humildad, para hacer grandes transformaciones en Colombia. Jamás vi yo cómo se están realizando cambios sustanciales en el país. La reforma agraria, tantos miles de campesinos. Yo provengo del campo, yo soy hijo del campo. Tantas sonrisas de viejos que trabajaron toda su vida, asalariados como jornaleros, hoy en día tienen su tierrita, gracias a Petro. La reforma agraria de Petro en este momento lleva alrededor de 180.000 hectáreas entregadas a los campesinos. Eso nunca lo vi yo en mi juventud. Tampoco vi que se hicieran grandes obras de infraestructura. Eso pues en los pueblos más olvidados, en el Chocó, en la Guajira, en el Cauca, en el Santander,
esos lugares inhóspitos donde nunca entró un gobierno de derecha a llevar progreso, a llevar algo de vida digna, de dignificar a una gente. Petro ha entregado puestos de salud donde se creía de que era imposible llegar, hospitales, carreteras, obras terciarias. Petro está moviendo a Colombia. Tengan la plena seguridad que Petro no se va a reelegir porque es un hombre de palabra, es un demócrata. Entonces él no se va a reelegir y entonces debemos nosotros asegurarnos de que el poder siga siendo izquierda, de que el poder siga siendo progresista. Ahí tenemos grandes amigos, grandes escuderos, como el compañero Iván Cepeda, de mis afectos, Gustavo Bolívar, también de mis afectos, su escudero prodigioso, Wilson Arias, magníficos hombres que han entregado toda una vida al servicio del pueblo, de las grandes transformaciones del pueblo trabajador colombiano. Entonces, conclusión. Más que todo soy petrista y alabo siempre este gobierno todos los días porque tengo una familia, tengo unos hijos, tengo unos nietos, incluso tengo un hijo de 4 añitos que se merece un mejor país, que se merece un mejor futuro. Vecinos, amistades, conocidos, incluso familia, que no comparten mi parecer y no comparten mi gusto por el gobierno progresista del pueblo, no son de mis afectos. Sencillamente porque son una clase trabajadora, humilde, estrato 1, estrato 2, estrato 3. Yo pienso que nadie de clase baja, de la clase trabajadora, puede ser de derecha, y aún más grave, ser uribista. La política trasegaba entre liberales y conservadores y pues no habían grandes avances, pero tampoco las negaciones que han habido en el país en los últimos 20 años que este señor monopolizó, compró a los partidos políticos tradicionales, los metió en esa bolsa grande del poder y el narcotráfico, los doblegó. ¿Cómo? Con dinero, con plata siempre. Masacraron en 20 años, masacraron el pueblo. Las grandes masacres fueron perpetradas por esa ultraderecha fascista que entre otras cosas, si uno lo quiera, vuelven a retomar el poder, vendrán cargados de más odio y de más sangre, porque vendrán a cobrar revancha, porque han hecho hasta lo imposible por tumbar al presidente o por matarlo, porque Petro no es de sus afectos, incluso no porque sea de izquierda. Petro no es de sus afectos porque Petro es de clase humilde. Petro fue guerrillero, ¿sí? Pero un guerrillero reinsertado que cuando volvió cuando ingresó a la vida civil, rectificó su camino que obligadamente le habían hecho tomar por las armas debido a la misma injusticia que se cometían en los gobiernos de derecha. El M-19 es un reflejo palpable, la Unión Patriótica que fue exterminada.
Petro es un sobreviviente de toda esa masacre de la derecha fascista en Colombia. Mis afectos también en su momento a Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán Sarmiento. Si hablamos de los últimos tiempos, sin contar el manicidio del gran líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Incluso yo lo supe porque a mi papá le dolió en el alma la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y vivió también esa pesadilla de la guerra, de la violencia, por allá del año 48. Entonces nosotros somos hijos de la guerra, de una guerra fratricida que no nos merecemos, que no pedimos y que heredamos toda la vida. El mensaje es sencillo. Si queremos grandes transformaciones para Colombia, la izquierda progresista debe continuar rigiendo el destino de Colombia. O iremos al atraso y los pobres volveremos a ser masacrados por esa derecha fascista, por esa derecha revanchista que en este momento no nos perdonarían haberles colocado un gobierno de izquierda y un gobierno humilde, un gobierno pobre de la clase trabajadora. El presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, que fue una empleada del servicio doméstico, pues para ellos es una humillación. Porque Petro no tiene grandes haciendas, Petro no tiene grandes empresas, Petro no tiene grandes capitales, lujosos vehículos, caballos de $1 millón como los tiene el señor Álvaro Uribe en este momento. Entonces, no comparten con ellos, no los aceptan porque no encajan en esa sociedad que se ha partido el botín de Colombia. El erario de Colombia se lo ha partido como una torta a pedazos para favorecer los intereses de los unos y los de los otros. Entonces, como Petro no pertenece a esa clase rancia oligarca, no es de sus afectos. Como Petro les acabó los emprendimientos, como Petro les acabó sus negocios de narcotráfico, nunca en mi vida vi un presidente de que incautara tanta droga en un país. Eso es una muestra clara de que veníamos siendo gobernados por el narcotráfico. Colombia era un narcoestado. Entonces, ojo, para las futuras generaciones, para mi familia que cuenta con mis afectos, para mis vecinos y conocidos, el mensaje es este: la derecha no puede volver al poder. Gustavo Petro no volverá a ser presidente por decisión de él, porque el pueblo está preparado para reelegirlo, pero Petro es un demócrata. Así es que debe seguir estos cambios y tenemos muy buenos líderes para eso. Entonces la izquierda progresista debe continuar en el poder. Si ellos estuvieron 200 años, ¿por qué no pensar nosotros en 200 años para hacer de Colombia el país de la belleza, el país de la potencia de la vida? Ojo, ahí los invito, ahí les dejo pues esta narrativa de lo que hace el presidente todos los días. Unas fuerzas armadas dignificadas, disciplinadas, que ha tenido en cuenta. Siempre lo van a rodear la democracia en Colombia, porque eso es un hombre humilde y trabajador el que necesitamos en este país. Buenas tardes.